Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite Redline High Performance 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Redline es un fabricante de lubricantes de origen estadounidense, relativamente poco conocido aquí en España y en general en lo que a Europa se refiere, pero todo apunta a que quiere introducirse con bastante más fuerza en el mercado europeo, ya que de las últimas tiradas que he podido comprobar en el etiquetado de su envase, además de venir el texto en inglés, viene en español, en francés y en alemán. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Como tal, este aceite no cumple normas oficiales de homologación, sino que el fabricante nos indica unas recomendaciones de uso. Nos indica que se puede utilizar donde se requiera la norma API SN, SM, SL o CF, así como también ACEA, A3B3 o A3B4. Con lo que, directa o indirectamente, nos está indicando el fabricante que se trata de un aceite full SAPS, y este modelo en concreto de aceite no es recomendado utilizarlo en vehículos que equipen sistemas de posttratamiento de gases complejos como el DPF, GPF, FAP o SCR. De entre las distintas recomendaciones que indica el fabricante aparecen algunas de Honda, de BMW, Hyundai, Kia, Mini, Ford, Mazda, General Motors, Mercedes-Benz, Mopar, Mitsubishi, Grupo BAG, Nissan, Subaru o Toyota. En cuanto a las propiedades físicas declaradas por el fabricante, nos indica que se trata de un SAE 5W30 con una viscosidad cinemática a 100 grados de 11,9, viscosidad cinemática a 40 grados 71, índice de viscosidad 166. En cuanto a la simulación de viscosidad en arranque en frío a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, da un valor de 60 poises, que pasado a centipoises estaríamos en 6000. Punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAC 6%, un valor realmente bajo, y en cuanto a la viscosidad HTHS da un valor de 3,7. En cuanto a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar si han utilizado algún compuesto que está considerado como tóxico, en este caso es bastante parca, en algunos casos sí que nos sirve un poco como guía para intuir qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, principalmente para la formulación de la base, pero en este caso ha utilizado una base sintética con una concentración inferior al 90%. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados 71,59, viscosidad cinemática a 100 grados 11,96 e índice de viscosidad 164, muy fiel a lo que declara el fabricante. TBN, que es el indicador que mide la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, lo que es la reserva alcalina, da un valor 10,44. TAN, que es todo lo contrario al TBN, es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 2,82. Concentración de cenizas 1,12. Indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS. Si este aceite fuese, por ejemplo, un aceite denominado mid SAPS, como puede ser una CAC3, su concentración de cenizas estaría en torno a 0,8. Punto de congelación 42 grados bajo cero, punto de inflamación 230 grados. En cuanto a la simulación de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, da un valor 6217 centipoises. Porcentaje de evaporación NOAC 5,3, es un valor realmente bajo, ha mejorado incluso esos 6 que declara el fabricante, y posiblemente estamos delante de un nuevo récord aquí en el canal de entre todos los 5W30 que llevamos analizados. Y en cuanto a la concentración de azufre, da un valor de 0,4. La concentración de azufre es relativamente elevada, sobre todo si lo comparamos con otros modelos que llevamos aquí visto en el canal, pero todo viene dado por el riquísimo paquete de aditivos que paso a detallar. En cuanto al molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor, así como el desgaste, también ayuda a que el motor pueda desarrollar su máxima potencia, en este caso da un valor 605, es un valor muy elevado. Este aditivo hay que tener en cuenta que hay fabricantes que no lo utilizan, fabricantes que utilizan concentraciones reducidas en torno a 80, 90, 100. En este caso 605 es un valor muy elevado, de los más elevados que llevamos visto hasta ahora en el canal. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste, antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. 1268, 1241. Nuevamente, así como pasa con el molibdeno, nos encontramos con una concentración
concentración muy elevada. Como norma general, en la mayoría de aceites, así para uso civil, solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 700, 800 o incluso 900. Superior a 1200 ya es una concentración muy elevada. En lo que respecta al boro, que es un aditivo que hace función de dispersante, lleva 114, es un valor relativamente elevado. Magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva tan solo 7, esta sí es una concentración muy homeopática. Y en cuanto al calcio, que es el principal aditivo, detergente neutralizante que utiliza este aceite, lleva un valor de 2841, que es un valor promedio comparado con otros aceites full saps. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, ambos son aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante. En este caso no se han medido, pero en el caso concreto de este modelo de Redline estoy muy convencido de que no se ha utilizado. Y en lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que nos indica en los aceites vírgenes sin utilizar si aproximadamente el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso da un valor 90, podemos estar totalmente convencidos que este aceite sí lleva éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde se puede comprobar muy aproximadamente qué tipo de composición ha utilizado el fabricante en lo que a la base se refiere. Hay un par de crestas muy importantes a las que siempre tenemos que prestar atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, es muy elevada. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso sin duda hay éster en la composición de este aceite. Otra cresta también muy importante, la que se forma en torno a 1180, esta cresta también se eleva cuando el fabricante ha utilizado mucho éster y en este caso, como podéis ver, la cresta es muy pronunciada. Y la siguiente cresta, por último y no por ello menos importante, la cresta que se forma en torno a 722, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado aceite base PAO, en este caso también es elevada, así que sin duda alguna este aceite lleva una alta concentración de éster y una alta concentración de PAO. En cuanto a la concentración exacta de éster, es difícil dar un dato exacto en cuanto al porcentaje utilizado, ya que ocurre que por un lado Redline sin duda alguna es el fabricante que mayor concentración de éster utiliza en la formulación de sus aceites y no podemos compararlo de tú a tú con otros fabricantes porque no hay, o al menos no conozco otro fabricante que utilice una concentración tan alta. También ocurre que cuando se utilizan concentraciones muy elevadas de éster, la cresta que se forma en 722, que es la que se eleva cuando el fabricante ha utilizado PAO, también se eleva. En este aspecto hay opiniones distintas, hay quien defiende que lleva en torno a un 30% de éster, hay quien defiende que lleva en torno a un 50-60% de éster. Con todo y con ello, suponiendo que tan solo, entre comillas, llevase ese 30% de éster, estamos hablando que lleva no menos del doble, triple, cuádruple o quíntuple que cualquier otro fabricante que podamos encontrar a día de hoy en el mercado. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada, mucho éster, mucho PAO. Estamos delante de lo que posiblemente es a día de hoy y desde mi punto de vista la mejor base que hay a día de hoy en el mercado utilizada en un lubricante. En cuanto a las propiedades físicas, son muy fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto al porcentaje de evaporación, NOAC es de los más bajos, si no el más bajo de entre todos los 5W30 que llevamos visto hasta ahora en el canal. Sí que el punto de inflamación es de tan solo 230 grados. En este aspecto sí que me hubiese gustado ver que tuviese un poco más próximo a lo que son los 240 grados. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues como habéis podido ver, es un paquete de aditivos muy bruto, lleva mucho de todo, mucho molibdeno, mucho fósforo, mucho zinc, sin duda alguna es un paquete de aditivos con corte deportivo y en general me parece todo un aceitazo. Sin duda alguna, de los mejores, si no el mejor 5W30 Full Saps de todos los que han pasado por aquí por el canal. Hay dos detalles muy importantes que tengo que mencionar sobre este aceite. El primero es el tipo de envase que utiliza. Como buen fabricante estadounidense, no mide la capacidad del envase en litros, sino en galones y en cuartos de galón. Este bote pequeño es de un cuarto de galón, más concretamente tiene 946 mililitros, no llega a un litro. Y este otro envase, el grande, es de un galón y pasado a litros son exactamente 3,785. No llega a 4 litros. Esto hay que tenerlo muy presente porque a más de uno le ha pasado que ha pedido aceite para su vehículo tiene 5 litros, ha pedido un galón más aparte un cuarto y se ha quedado escaso. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online. No es un aceite fácil de conseguir aquí en España porque si bien
hay distintos distribuidores, pero no tienen una tienda online como tal de venta al público. Hay que o bien llamarlos o mandarle un correo para pedir tarifa de precios. A nivel europeo sí que hay alguna tienda online en donde se puede conseguir, y su precio aproximado, lo que es el envase pequeño, el de 1/4 de galón, ronda en torno a unos 18-20 euros aproximadamente. Es posible 1 euro arriba, 1 euro abajo. Y el envase grande, el de 1 galón completo, que como digo no llega a 4 litros, ronda entre los 70, 75, 80 euros, euro arriba, euro abajo aproximadamente. No es un aceite barato, ni mucho menos, no es un aceite apto para todo tipo de bolsillos, su precio es muy elevado, posiblemente de los aceites más caros que hay a día de hoy en el mercado, pero estás comprando uno de los mejores, si no el mejor aceite del mercado. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo un link, La Taberna del Motor, completamente público. Ya somos más de 1400 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con los aceites y en general recambios, filtros, pastillas, embragues y todo lo que rodea al mundo del motor. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo. También, si puedes, te pido que dejes algún comentario, que parece ser que ahora ha cambiado algo del algoritmo de YouTube y está valorando muy mucho que la gente participe activamente en los comentarios. Desde aquí, dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal, bien por la suscripción de YouTube o bien por las donaciones de PayPal. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.